Siento que mi experiencia fue un gran regalo. Fue definitivamente la experiencia más poderosa que me ha pasado y la que ha hecho que algo en mí conecte con algo muy profundo en la realidad misma. La idea que tenía sobre la vida y la muerte era completamente diferente. Sabía de algunas SM, cosas básicas. Había escuchado algo sobre la luz y un túnel, aunque lo que yo he visto difícilmente podría identificarlo con un túnel, pero tal vez también pueda interpretarse de esa manera. Sin embargo, esto lo cambió todo porque fue la experiencia más auténtica y más clara que he vivido en toda mi existencia. Fue muy, muy fuerte y de hecho me sentí mucho más allí que aquí durante un tiempo luego de haber vuelto a esta vida. La situación que desencadenó en mi experiencia cercana a la muerte fue como sigue. Yo estaba en un auto con mi familia, estábamos haciendo un viaje por la India cuando repentinamente hubo una gran conmoción. Recuerdo que hubo un sonido del auto yendo fuera del camino y pude ver a mis dos hermanos. Uno de ellos iba sentado en la parte de atrás y el otro estaba en el frente. Entonces recuerdo a mi hermano en el frente dar algo como un gran salto. En realidad fue por la gran sacudida del coche, mientras mi otro hermano desde la parte de atrás intentó saltar y trató de agarrar el volante. El auto estaba cayendo dando vueltas hacia abajo en la montaña. Lo que pasaba en el auto estaba en la parte de atrás de mi atención. Al frente de mi atención, lo que más abarcaba mi mente fue el escuchar una confortadora voz masculina. Esta voz decía varias veces, lentamente: todo está bien. Parte del significado de esto es, como decimos en hebreo, todo está en orden. Extrañamente, yo tenía una paz absoluta y no tenía miedo. A pesar de todo ser extremadamente rápido, el tiempo pareció cambiar y recuerdo todo con un gran detalle. Recuerdo esta voz repetir: todo está bien, mientras el auto caía dando vueltas por la ladera de la montaña y chocando en su caída contra todo tipo de superficies duras. La voz calmadamente me dijo: rueda con él, como si fuera simplemente un ejercicio de movimiento. Entonces, sintiendo una paz absoluta, solo dejé que mi cuerpo rodara. Lo dejé libre con el movimiento y con la inercia del vehículo que caía. Esta voz venía como si fuera dentro de mi cabeza, pero al mismo tiempo no era yo. Era muy reconfortante, fuerte y estable. No reconocí la voz, pero me conecté con ella de alguna manera muy profundamente.
y supe que podría confiar en ella con todo mi corazón. Mientras estábamos rodando, con cada sacudida, de repente noté que ya no estaba más dentro del auto. Yo seguía sintiéndome con una confianza completa. Estaba ahora rodeada de espacio, mientras vi que las imágenes de mi vida entera comenzaban a desenvolverse. Yo pude ver millones de cuadros de eventos de mi vida, como si fuera una película desmenuzada en cuadros o en fotografías. Todas esas pequeñas acciones, pensamientos y momentos tras momentos, incluso aquellos que había olvidado que habían sucedido, ahora estaban allí. Era una vista fascinante. La cosa más curiosa era que los cuadros no estaban conectados unos con otros. En realidad, tenían una especie de separación entre ellos que parecía como una guirnalda de luz que los unía. Una imagen con otra, un recuerdo con el otro, y parecían que habían sido tejidas con esta cuerda de luz que unía a todos los momentos. Mis sentimientos eran principalmente ecuanimidad, pero también algo de temor por todo lo que ocurría y curiosidad. Había en mí un fuerte aspecto inquisitivo mientras examinaba todo. Y cada vez que una pregunta se presentaba en mi mente, la respuesta aparecía de forma inmediata. Estaba allí viendo todas estas imágenes, todo este conjunto de situaciones que habían formado mi vida en pequeños fotogramas unidos por esta mágica cuerda de luz. Este despliegue de fotos y espacios se desarrolló y progresó en forma continua, presentando una delicada y constante línea de secuencia en un orden perfecto, una cadena de eventos, aunque de alguna manera ellas iban sucediendo al mismo tiempo. Los tiempos eran totalmente diferentes a lo que entendemos. No era un pasado, presente y futuro. De alguna manera todo ocurría al mismo tiempo. Era inspirador poder presenciar el orden y el sentido que todos esos pequeños cuadros parecían tener en el gran cuadro, en la totalidad de lo que formaba mi vida hasta ese momento. Yo sentí mucha compasión dirigiéndose hacia mí. Yo fui perdonada. Pero en realidad también sabía que no había nada que perdonar. Pude ver que mi vida estaba en realidad en un perfecto orden. De cierta manera era como si se observara una ecuación matemática o una suma que tuviera mucho sentido. Tal cosa y tal cosa crearon este tipo de resultado. Era un simple diseño de natural causa y efecto, imbuido en una gentil comprensión. No había juicio, solamente inocencia. Algo que me pareció realmente sorprendente es el comprender que mi vida se remontaba de alguna forma a
algún tipo de tiempo anterior al de mi vida física. Cuando miré esa serie de fotos o de imágenes de mi vida, los eventos que se sucedían en mi vida, también pude ver que el hilo que unía a cada una de las imágenes también se extendía hacia atrás, es decir, hacia antes de el comienzo de mi vida física. Podía ver que el hilo se remontaba hacia atrás, pero no pude ver dónde comenzaba. Mientras me encontraba observando este despliegue lineal de cuadros, me di cuenta que simplemente mirando y enfocando en una foto o una imagen específica, podía hacer zoom en ella. Yo podía también entrar en esa escena si lo deseaba y entonces volver a salir de ella. Un zoom hacia afuera y así volvía a mi puesto de observación. Podía entrar y revivir los diferentes estados y puntos de mi vida material, los cuales eran representados por estas imágenes. Recuerdo mirar hacia mi niñez y me di cuenta que podía incluso poner cuadros allí. Otros sucesos que había vivido se complementaban cuando comenzaba a focalizarme en un determinado recuerdo. Entonces este se expandía y podía ver más imágenes que correspondían a esos momentos de mi vida. Esto estaba relacionado con esa especie de cuerda luminosa que unía unos cuadros con otros. Desde cada cuadro, momento o pensamiento, siempre existía para mí la posibilidad de acceder a esa cuerda de luz que separaba entre este y el próximo cuadro, y así podía introducirme en ese momento específico de mi vida y revivirlo. Yo pude ver también todos los pensamientos que he tenido durante mi vida. Sus cuadros son tan fuertes como los cuadros que podían mostrar acciones o palabras. Me sorprendió ver que nuestros pensamientos son tan fuertes, tan reales, que casi conformaban también un momento en la vida. Podía ver que algunos de estos cuadros estaban allí solo por las emociones, por mis sentimientos que había tenido cuando un determinado momento había ocurrido, ese momento que estaba representado en alguna específica imagen. Ahí es cuando hubo un momento especial, porque me di cuenta que todo lo que me pasó y cada simple pensamiento que había tenido había creado una impresión. Nada se había perdido, cada emoción estaba allí, o cada pensamiento, así como mis acciones materiales. También cada simple evento o pensamiento influenció de alguna forma mi vida y, lógicamente, la vida de quienes estaban a mi alrededor. Cada sentimiento, cada intención, cada vez que o estaba consciente de la luz y el espacio entre cuadros, esta cuerda, todo tenía su propia importancia. Mientras miraba me sentía muy tranquila. Pude ver cómo el último momento de mi vida fue el resultado de todo lo que había pasado anteriormente. Todo tenía una gran lógica. Pude ver que mi vida fue una manifestación perfecta simplemente de lo que fue, de quien yo fui.
había una aceptación completa, incluso en esos momentos que yo recordaba como menos agradables. Mi vida y todas nuestras vidas están enhebradas en esta luz que llena el espacio entre cada cuadro. En los momentos en que estamos abiertos, nos conectamos con él. Así de simple. La posibilidad de conexión siempre está allí. Fue interesante también comprender que había momentos que, desde mi perspectiva humana, deberían haber sido muy importantes, pero sin embargo, todos y cada uno de los sucesos de mi vida parecían tener la misma importancia. Podía ver que los momentos difíciles o dramáticos de mi vida tenían la misma potencia de todos los demás eventos o pensamientos que yo había tenido. Todo era una misma cosa, un fluir de sucesos con la misma importancia. La importancia en ellos era simplemente la razón, el solo hecho de existir, de formar parte de la gran totalidad que había conformado toda mi vida. Tengo el recuerdo de, en el último momento o cuadro de mi vida, en donde estaba yo misma rodando por la montaña en un auto, con mi madre, mis hermanos y el conductor. Repentinamente yo estaba dentro del cuadro nuevamente. Pude ver cómo estamos todos conectados. Yo estaba conectada a cada uno en una multifacética tela de araña luminosa, un holograma, casi como una cadena de ADN que estaba en un orden perfecto. Todos los sucesos estaban unidos armoniosamente, todo conectado a todo con hebras delicadas de luz que eran los espacios entre cada momento. Eso mostraba mi conexión a las otras personas, las otras almas y a otros incidentes, momentos pasados, futuros y presentes. Había un completo orden y completa aceptación de todo. Luego no hubo más cuadros. Solo comencé a sentir una muy fuerte sensación de movimiento hacia adelante. Ahora yo me veía continuando, yendo hacia adelante, y sentía que iba a ocurrir algo como un salto, un cambio. No había nada a mi alrededor, solamente espacio. Yo comencé a tratar de entender dónde estaba. Sentía muy clara mi mente. Y también me sentía liviana y feliz. Estaba en otra esfera. De alguna manera todavía estaba viva, pero no tenía mi cuerpo. Yo sabía muy bien que yo era, que yo existo. Pero sentía que había dejado mi cuerpo. Sé que puede ser algo complicado comprender todo esto, porque no hay suficientes palabras para describirlo, pero la dificultad es más porque es algo muy inusual, especialmente en el momento en que ocurrió y el lugar donde estaba viviéndolo, que no comprendía realmente qué era este lugar, este espacio vacío.
No conocía además a nadie que hubiera tenido este tipo de experiencia, por lo cual esto era algo completamente diferente, algo imposible de comparar con cualquier otro momento de mi vida. Encontraba entonces el último cuadro de mi vida y estaba reflexionando sobre ese último cuadro que vi en el enhebrado de mi vida, de mí misma dentro del auto que caía rodando desde la montaña, y finalmente llegué a la conclusión que ese debería haber sido el último momento de mi vida en un fatal accidente de automóvil. Me di cuenta y comprendí que hay vida después de la muerte, que había muerto y había dejado mi cuerpo, y sin embargo todavía existía. Traté de entender dónde estaba. Estaba en un momento de transición. Todo lo que puedo notar diferente de antes, además de no tener cuerpo, fue que el aire o el espacio tenía una ligera diferencia de consistencia y matiz. Reflexioné sobre cómo la transición entre la vida y la muerte era tan suave y calmada. Se me hizo claro que la muerte es la continuación de la vida y no lo opuesto. Simplemente me dejé ir. Me sentí vigorosa y activa, como un niño, muy curiosa por ver qué es lo que venía ahora y mirando hacia todo con nuevos ojos. Enseguida me sentí saliendo a una oscuridad que parecía un vacío, a una velocidad inmensa. No tenía cuerpo, pero mi espíritu tenía ojos. A mi alrededor podía ver una escena que pensé que era como la Tierra. Comencé a ver imágenes. Allí había árboles y rocas y estábamos junto a una montaña. Y digo estábamos porque después de viajar por un tiempo rápidamente por ese escenario, finalmente pude verme a mí misma y a mi cuerpo como sentado, caído al borde de lo alto del abismo. Yo estaba inclinada hacia el abismo. Comprendí que lo que estaba viendo era lo que había ocurrido en la tierra. Entonces me junté con mi cuerpo para ver qué es lo que estaba pasando y me encontré cerca de él. Pero ahora también estaba esta luz y me encontré mirando esa inmensa luz. Era asombrosa. Reconocí la luz por experiencias de meditación que tuve, por momentos de inspiración, experiencias espirituales, fuertes experiencias de amor incondicional, y en realidad me di cuenta que esa luz que alguna vez había percibido en mis meditaciones estaba enhebrada dentro de cada momento de mi vida y que siempre la conocí y tuve acceso a ella, solo que no lo sabía. Todos estamos conectados por esta gran luz. Esta luz se sentía suprema. Puedo llamarla como un amor interminable, incondicional e inmenso. Una fuerza que se siente eterna, poderosa y creativa al mismo tiempo. Lo que, en mi caso al menos, satisface mi definición de Dios. Sentí
una profunda intimidad y un poderoso amor, una gran entrega, alivio y alegría. Por lo que vi, nuestras vidas están enhebradas en esta luz que llena los espacios entre cada momento. Esta es la presencia de Dios, que no percibimos normalmente, pero que siempre está allí y que cohesiona todo en uno solo, todos los momentos de nuestras vidas. En cada uno de esos momentos, allí está esta fuerza de amor. En todo momento y en toda situación, en cada pensamiento, la luz está siempre disponible para nosotros. Si estamos conscientes de que está allí, podemos recordarnos a nosotros mismos y llamarla, conectarnos a ella. Ahora estaba sentada cerca de ella, cerca de su fuente. Nunca la había sentido tan fuertemente. Ella era todo lo que yo pueda necesitar, todo lo que podría haber necesitado, todo lo que necesito o todo lo que pudiera necesitar en el futuro. Todo estaba en esta luz. Era tibia. Había una inmensa cualidad curativa y nutritiva en ella, y un purísimo, inmenso y poderoso amor incondicional. Yo sabía que podía confiar en esta luz. Estaba ahora arrodillada enfrente de la luz. Todo lo que podía sentir era un gran anhelo de ser parte de ella. Me di cuenta que se me presentó una elección. Con gratitud decidí que debía seguir adelante, ir adelante con esta luz. Sabía que no deseaba elegir nada diferente. Recuerdo sonreír con una gran sonrisa y solo saltar hacia adelante. Por un momento eterno fui una con ella. En el momento siguiente vi mi cuerpo tendido en el suelo nuevamente y sentí que estaba entrando en él. Volvía a la vida luego de haberme fundido con la luz. Comprendí que de alguna manera estoy nuevamente en la vida y quedé sorprendida entonces porque no pensé que yo había hecho tal elección. Lo primero que me di cuenta fue que estaba imposibilitada para respirar. La voz que estaba conmigo desde el principio de mi experiencia volvió y dijo: «Contrae tu diafragma». Entonces obedecí y lo hice con fuerza, y así fue como comencé a respirar nuevamente. Entonces comencé poco a poco a percibir mis sentidos. Recuerdo que había un terrible gusto en mi boca, lo que creo que sería tierra, y un horrible olor en el aire lleno de gasolina y de humo. Durante la próxima hora, muchas cosas interesantes sucedieron. Pienso que a causa de mi experiencia cercana a la muerte, una ventana diferente de conciencia se abrió de repente en mi percepción. Fue como si a esa ventana le tomó cierto tiempo cerrarse, porque por un rato, incluso aunque ya estaba de vuelta aquí en mi cuerpo, yo podía percibir vislumbres de aquel otro mundo. Puedo decir con toda honestidad que mi experiencia cercana a la muerte fue la experiencia más poderosa, penetrante, introspectiva, alegre y gozosa que yo haya jamás tenido. Mi hermano
Uno de ellos falleció como consecuencia de este accidente. Yo temía mucho a la muerte porque pensaba que probablemente no existiera nada luego, pero gracias a esta experiencia pude comprender mucho mejor las cosas. Todo tiene un sentido, todo va hacia algo maravilloso. Y pude ver que la herramienta más importante que tenemos es nuestra capacidad de conectarnos conscientemente con esa luz que brilla entre cada momento de nuestras vidas, y es la misma que comprendemos como a Dios. Es la fuente de luz que organizaba todo lo que ocurría, lo que ocurrió y lo que ocurrirá. La vida no es otra cosa que un camino maravilloso, un camino que debemos vivir con simplicidad y con amor. A pesar de no comprender hacia dónde vamos, debemos confiar en que hay un bien mayor, un bien que tiene su raíz más profunda en la fuente divina de donde todas las cosas proceden. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.